tal? Muy buenos días. Gracias aquí por el espacio. A sus órdenes. Oye, una falta, ¿no?, de tamizajes en la región del río Santiago. Bueno, nosotros no lo pondríamos necesariamente como una falta de tamizajes, sino como una falta de atención integral al problema, ¿no? Que es algo que ellos han anunciado que es lo que están implementando con estas medidas del Revivamos el Río Santiago. Sin embargo, no están atendiendo en realidad lo que se les ha peticionado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mucho menos lo que ha solicitado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación 134/2022, en donde se solicita que haya un diagnóstico médico especializado en materia de salud asociado a los problemas de contaminación. Sin embargo, este tamizaje no está atendiendo necesariamente el problema de manera integral, porque la afectación de la contaminación no solamente se da en términos renales y no solamente se da para niños y niñas, ¿no? Es un problema que se da para la población en general y que la multiplicidad de enfermedades que se pueden asociar a la contaminación es bastante amplia, desde enfermedades neurodegenerativas, gastrointestinales, cutáneas, respiratorias y otro tipo de enfermedades crónicas también, como los distintos tipos de cáncer. Entonces vemos que no solamente es que no se atiende, o sea, no es que no sean suficientes los tamizajes, sino que no son suficientes la población que se está estudiando ni los tipos de enfermedades que pudieran encontrarse en caso de hacer un estudio más amplio y lo más importante, que señale las causas del problema, que es algo que la Secretaría de Salud Jalisco y el secretario Fernando Petersen no terminan de reconocer, que es la contaminación industrial. Claro, Alan, en el caso justamente de esta variedad de problemas que ha generado la contaminación del río Santiago, ¿nos podrías platicar un poco sobre cómo lo vive la comunidad y cuáles son los problemas a los que se enfrentan? Sí, y por ponerte un ejemplo muy sencillo, ahorita es en toda la población y desde hace varias semanas, en esta época invernal ya empiezan los olores totalmente insoportables. El respirar los gases, o sea, no solamente es un mal olor, son gases que provocan daño, que están llenos de contaminantes, de metales pesados, de pesticidas, de muchos tipos de contaminantes que provienen de la industria, de la agroindustria y de la ciudad de Guadalajara, y que el cuidar a un enfermo, el cuidar ya sean niños, ya sean adultos mayores, pues eso implica el sacrificio de tiempo, el sacrificio de sueños, el sacrificio de nuestra vida cotidiana, porque pues implica un cansancio, un gasto, no hay seguridad social que cubra a todos los enfermos. Estamos por debajo del 40% en seguridad social en la población y eso, bueno, nos deja en total indefensión y en un círculo de pobreza, incluso de violencia que se genera al interior de las familias que tienen un enfermo y que desgraciadamente es lo más común, pues que terminen en haber muchos muertos en cada familia. Se han anunciado a lo largo de distintas administraciones, específicamente también en esta, cientos de millones de pesos de inversión para el saneamiento del río Santiago y bueno, se presume, incluso a nivel internacional, que el río ya está en proceso justamente de saneamiento, que las plantas tratadoras de agua están prácticamente terminadas, pero la realidad que vemos ahora en Oaxaca es muy distinta y sobre todo lo que nos cuentas que viven las familias en ese lugar. Sí, el contraste es muy grande porque los miles de millones de pesos que anunciaron que se iban a invertir por parte del gobierno del estado, pues no se han traducido ni se van a traducir de manera no solo inmediata, sino a mediano o largo plazo en una mejora en la calidad de vida. Porque lo que han anunciado es básicamente el crecimiento del volumen de agua tratada doméstica, ¿no? El gobernador anunciaba que al término de su gobierno iba a estarse atendiendo
pues, alrededor del 90% del agua doméstica. Sin embargo, el agua que, como comentaba en un inicio, es la que está enfermando a la población, pues es el agua de origen industrial y el origen de origen agroindustrial. Desgraciadamente eso no se está atendiendo, al contrario, se está incentivando el crecimiento industrial de la zona. Hay naves industriales por todos lados creciendo aquí en el municipio del Salto, pero también es que están trayendo cada vez más población a enfermarse. El crecimiento urbano por los fraccionamientos, ¿no? Estas grandes inmobiliarias que están viéndose beneficiadas con permisos por parte del gobierno municipal y del gobierno estatal, pues desgraciadamente no solamente atraen más población a competir por los pocos recursos, por ejemplo el agua, sino también a vivir mucho más gente, miles de personas en zonas de alto riesgo. Entonces, definitivamente no se ve esa traducción de miles de millones de inversión en una mejora de la calidad de vida, y desde luego también hay que señalar que el gobierno del estado hasta ahora, el gobierno federal, perdón, no ha hecho lo propio, ¿no? O sea, que tiene mayores responsabilidades quizá, junto con los gobiernos municipales que otorgan estos cambios de suelo, pues tampoco están coordinándose, y nosotros aquí en la población, pues nos vemos en medio de un conflicto político que no les permite a ellos poner el interés común por encima de todo. Claro, Alan, y regresando al tema del tamizaje, aunque si bien es muy importante la atención a los niños y el diagnóstico temprano, ¿hay algún otro programa dirigido a otro sector de la población? Porque con la cantidad de años que comenzaron a detectarse las consecuencias de la contaminación del río Santiago, bueno, pues hay generaciones que han estado marcadas por esto. Tú mismo, ¿no? Que pues tienes tantos años viviendo en la zona. Pues mira, nosotros tenemos entendido que programas que están a punto de implementarse justo tienen que ver con el gobierno federal y en esa articulación que hemos exigido desde hace tiempo con el gobierno del estado. Pero no podemos anunciarlo como un logro hasta que no esté caminando, ¿no? Este es supuestamente un programa de vigilancia epidemiológica que nosotros escuchamos por primera vez en un foro que organizó el CONACYT en Tlaxcala, en un modelo de vigilancia epidemiológica con participación comunitaria, que estamos, hasta donde tenemos entendido, que sí hay acercamientos con el gobierno estatal. En donde, bueno, ese programa que nosotros conocimos y que anunciaron que se iba a implementar en todas las regiones de emergencia sanitaria y ambiental del país, principalmente las zonas igual que el Salto, se iba a comenzar a hacer un análisis mucho más amplio de todas las múltiples morbilidades que se pueden hacer a la contaminación. Pero ese es el tema de vigilancia epidemiológica. Aún no tenemos conocimiento de lo que pueda haber por parte de ninguno de los sectores de salud, ni estatal ni federal, en tema de atención, ¿no? Más allá de los centros de hemodiálisis que anunciaron ahorita recientemente ustedes en la cápsula, ¿no? Lo cual también es totalmente insuficiente. La problemática más grande en cuanto al tema de contaminación y afectación a las personas es la parte industrial, y eso es algo, desmiénteme Alan si estoy equivocado, algo que realmente no le ha prestado atención el gobierno estatal, o por lo menos no con la medida que tendría que hacer. No, como comento, ellos están muy orgullosos de seguir promoviendo esta idea del desarrollo y del progreso industrial, y que va a ser lo que nos va a sacar a todo el mundo de la pobreza, cuando pues no es así, ¿no? Vemos que por más crecimiento industrial que ha habido en el Salto, eso no se ha traducido en una mejora de la calidad de vida, y que pues al contrario, ¿no? Esto solamente beneficia pues los bolsillos de los grandes empresarios y de los políticos que otorgan las licencias de construcción y los permisos de operación. Entonces no vemos que ellos salgan de esa lógica. Se anunció en un inicio de este gobierno también que iba a haber una reconversión productiva, que se iba a reorientar las inversiones, pero Enrique Alfaro y el presidente municipal Ricardo Santillán no han parado de promover el municipio del Salto y de subastarlo para que grandes empresas industriales vengan a invertir aquí. Entonces no solamente no hay una atención del problema, sino que se agrava,
y no hay un reconocimiento de que esto esté asociado a los problemas de salud que enfrentamos, por lo menos no públicamente, y eso por supuesto no se traduce en una política pública de atención a la salud. Alan, y me gustaría que nos abundaras un poco más sobre esto que mencionabas acerca del desarrollo inmobiliario que sigue creciendo justamente en torno al río Santiago. Y yo hace poco también me di cuenta que en esta zona de, por ejemplo, de la Cuenca del Ahogado, que se había restringido la construcción de vivienda, ya empezaron otra vez a retomarse desarrollos inmobiliarios populares. Sí, desgraciadamente, el Ayuntamiento del Salto, por ejemplo, en caso de este municipio, pero crece por toda la cuenca, argumenta que que fueron permisos que otorgaron otras administraciones y que ellos ya no pueden hacer nada, cosa que es totalmente falsa. Incluso el propio Ayuntamiento del Salto ha litigado a favor de las empresas, por ejemplo, Grupo San Carlos, por ejemplo, Casas Valley, por ejemplo, Grupo Haber, para que sigan construyendo con licencias irregulares que les fueron otorgadas anteriormente, pero que ellos terminan por ratificarlas. En el caso de la presa del Ahogado también vemos con preocupación que hay un proceso de privatización de la presa, porque este es un cuerpo de agua federal que no ha sido reconocido como tal y que la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Territorial Agrario y Urbano del Gobierno Federal, está en proceso de desincorporación de la presa como bien nacional para otorgársela a los ejidatarios del Zapote. Eso es lo que se pretende, pero que vemos que como no hay un reconocimiento de que son cuerpo de agua, sino que lo reconocen como un predio baldío, esto lo hace susceptible de urbanización. Y eso también se ve reflejado en los planes de desarrollo urbano, en los planes de ordenamiento territorial metropolitano, como una reserva urbana de mediano y largo plazo. Sin embargo, en este proceso que hay de renovación del PODMED, hay un compromiso de parte de la Secretaría de Medio Ambiente de que podamos impulsar este cuerpo de agua como tal y no como una reserva urbana, lo cual, porque pone demasiado riesgo a la población. Ha sido una presa a la cual han descargado las industrias por más de 40 años vertidos tóxicos y que es totalmente irresponsable, nuevamente en términos de salud, no solo ambientales, el llevar población a vivir ahí. Por último, me gustaría nada más señalar, la Secretaría de Salud Jalisco informó hace un par de días que negaban que hubiera un rezago en el tema de las pruebas de tamizaje, que la meta de las detecciones que se estableció para ser cumplida durante el curso de la administración estaba siguiéndose de acuerdo al calendario. Por un lado, contrasta lo que tú bien nos señalas con el tema de que no es solamente el rezago de tamizaje lo que se tiene que atender, sino como esta estrategia integral, pero por otro lado, algo que también vemos muy común en esta administración es negar absolutamente cualquier cosa que se esté denunciando por parte de colectivos o por parte de investigadores o académicos o medios de comunicación, Alan. Sí, es muy grave esta situación que comentas, porque no solamente es una negación del problema, sino que también es una estigmatización a las comunidades o a las organizaciones que protestan contra estas injustas políticas que implementa el gobierno estatal y los gobiernos municipales, ¿no? Eso también nos pone en mucho riesgo a los, como se les conoce, ¿no?, defensores del territorio, defensores de derechos humanos, al igual que a ustedes, los periodistas, que se les estigmatiza constantemente, pues nos deja en una situación de vulnerabilidad, ¿no? El fin de semana también, por poner un ejemplo, acompañamos el recorrido de vecinos y vecinas de Tonalá, de la colonia Jauja, para conocer del nuevo proyecto de planta de transferencia que está impulsando el Ayuntamiento de Tonalá en conjunto con el gobierno del estado. No había otra cosa más que policías infiltrados, policías municipales y fuerzas de seguridad especial alrededor de los algunos pobladores que estaban ahí, de visitantes que acompañamos este lugar. Entonces no solamente es esta negación constante, no es la estigmatización, el riesgo, el acoso, pero sobre todo que ellos están únicamente queriendo beneficiar los intereses particulares, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana la empresa CAPSA, que no se le ha tocado ni con el más mínimo
peso pues de la ley, y eso, bueno, también esperamos que desde los medios de comunicación sigan retomando como un grave problema de salud pública, no solamente de recolección de residuos. Bueno, pues ahí la información. Alan Carmona, integrante de la agrupación Un Salto de Vida, como siempre, muchísimas gracias.